Bueno, hola, ¿cómo les va? Están en Haciendo Amigos con Leonor, que vengo a ser yo, y acá la tenemos a Pei. Pei, que vinimos a hacer una conversación. Pei me invitó a conversar de la realidad micro y macro, política y económica, y bueno, y otro fin del mundo aún es posible. Así que Pei se va a presentar, va a contar qué relación nos une y qué vamos a hacer hoy, y quién es, si quiere contar quién es. Hola, Pei, ¿cómo te va? Voy a tomar un mate. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, la verdad que soy Pei, hace varios años que te he conocido, Leonor, y he tenido el gusto de estudiar con vos en Muy diferentes bien, espacios. dígalo, el gusto, me alegra que le guste estudiar conmigo. Bueno, con todo lo que eso implica, y bueno, creo que nunca habíamos tenido la oportunidad quizás de conversar así, por ¿No? eso me Primera surgió vez. esta iniciativa. Yo, Primero, para muy contarle a la gente por qué te interesa conversar conmigo y de qué vamos a conversar, porque fue una propuesta tuya, ya te dije que sí, pero contale a la gente de qué querés hablar y por qué conmigo. bien. No, la propuesta sería conversar un poco sobre la temática que habíamos dicho desde un principio, era geopolítica, fascismo y subjetividad. Em, Bien, que son, bueno, todos podemos ver las cosas que están aconteciendo en el mundo o no, me parece que hay que por ahí hacer una apuesta. hay quien no las eh, ve. exacto. Y hacer links, ¿no? Conexiones, poder tener una conversación en la que podamos hacer conexiones entre la realidad internacional y lo que nos está pasando cotidianamente en estos pagos donde vivimos, que es Te está, Argentina. te está desquiciando mucho la realidad internacional y nacional, contame. Y a mí cada vez me da más la sensación de que no podemos entender el delirio en el que se vive en Argentina en este momento si no tenemos en cuenta las cosas que pasan afuera. Cada vez como que hay eh, una necesidad, por lo menos para mí, de poder ver qué pasa y poder entender qué es lo que pasa cotidianamente cuando salimos a la calle también. Hmm. Sí, Pei vive en La Plata, en el Triángulo de las Bermudas, que es una suerte, es el Triángulo de las Bermudas, pasa de todo. Hay ovnis, asesinos seriales, la gente te pisa con el coche, en los lugares más peligrosos para caminar por la calle, por la vía pública, por los coches, en fin, es un lugar muy particular, La Plata. Así que puedo entender el desquicio. También le contamos a la gente, si llegó hasta acá, que Pei va a estar, esto lo tenemos que decir porque es muy importante, Pei va a estar llevando los libros Queen Lud al Galpón de Tolosa. Tolosa está en el Partido de La Plata, justamente, ¿no? ¿Forma parte de La Plata o esa parte? Estoy diciendo una... Forma parte del Partido de La Plata. Si uno se toma el tren a La Plata, por ejemplo, es la estación anterior y este galpón donde se va a estar haciendo la feria es un galpón ferroviario que es ahí en la estación de Tolosa, es de fácil acceso. Bien, así que buscan a P en el Galpón de Tolosa el 7 de septiembre, desde creo que las 13 o 14 horas, o acá abajo voy a dejar toda la información, y van y se buscan un Queen Lud y se ahorran los costos de envío hasta La Plata in situ. Bueno, ¿y qué te parece que hay que entender de la realidad internacional como para ponerlo en funcionamiento con lo que está pasando en Argentina y qué está pasando en Argentina? A ver si nos está pasando lo mismo en Argentina. Por ejemplo, obviamente todo lo que conozco no soy un experto en estos temas, siempre es de informarme, de hablar con personas que respeto que son estudiosas de estos temas o que conocedoras. Y acá, por ejemplo, en Argentina está sucediendo algo, digo, por poner un ejemplo de cómo podemos linkear todo este tipo de cuestiones. En el Estado Nacional hay una empresa que fabrica armas, eh, que se llama Fabricaciones Militares, que tiene fabrica armas en la ciudad Azul, en la ciudad de, creo que Río Tercero, en Córdoba, y el gobierno nacional está buscando privatizarlas para fabricar armas para la guerra de Ucrania, para Que financiar. ya estaba semi privatizado, que ya estaba funcionando capital, que había hecho, no sé, que lo estaba manejando literal los gringos, o sea, que fabricaciones militares lo estaba manejando Gringolandia justamente con propósitos militares internacionales. Todavía no, o sea, ese es el camino, pero todavía no llegó. Y a veces estas empresas son privatizadas, después las vuelven a estatizar y ahora.
o sea, las armas que fabrican en este momento son una porquería comparado con lo que se necesita en una guerra, pero en este caso estaría esta nueva intención de, bueno, que toda esta movida del presidente de Argentina, de que la Argentina sea un socio mucho más directo de la OTAN y jugar un papel mucho más directo en el apoyo a Ucrania y en el financiamiento de la guerra, Bien, que siempre... mm, te hago preguntas yo a vos antes de decirte lo que yo pienso, igual todavía no formulaste una pregunta, pero preguntas para mí fundamentales, pues yo te voy a decir cuál es como un axioma, una petición de principio. Yo creo que si atravesamos nuevamente algo como ya atravesamos con el gato, lo atravesamos de nuevo con Calígula y no hacemos una crítica profunda, estructural, lapidaria, de la democracia parlamentaria republicana, etcétera, vamos a estar en el mismo pantano de siempre, porque para mí el extractivismo no empieza con Calígula, ya había empezado, te voy a mostrar. Guado de Pedro está en el boletín oficial, datos. 2022, 2023, ustedes ponen Guado de Pedro, Mecorot. 2022 va a aparecer que la licitación de Mecorot, la empresa israelí de gestión del agua, que lo primero que hizo es cortarle el agua a Palestina, a los territorios ocupados e invadidos. 9 provincias firmaron ese acuerdo durante la gestión anterior en el 2022. Entonces, si no hay, y ahí viene el axioma, se puede llegar a resultados dictatoriales por vía democrática. Entonces, si no hay una reformulación, un repensar, una superación de esto que llamamos democracia, pues entonces moriremos aquí. Yo creo que vamos a morir aquí, es retórico, no creo que vaya a verlo, porque una de las cosas uno de los fenómenos que ocurre en Argentina, se me cayó el porro, perdón que miro para abajo, uno de los fenómenos que me agarra la inquietud y me empieza a mover, no me critiquen. Eh, Uno de los fenómenos de Argentina es que parece que antes estaba todo bien. Entonces parece que llegamos acá por combustión espontánea. Llegó acá esto que está pasando, que es una reacción muy bien reconducida, administrada y gestionada por los poderes, como vos bien decís, más allá de la Argentina. Llegó solo, parece que lo impusieron, hizo un golpe de Estado, ganó con el 53% de los votos. Eso quiere decir que vos conocés gente, yo no, porque yo ya no hablo con nadie. Es un milagro que esté hablando acá con vos. Pero vos debes conocer gente que no te lo dijo, pero lo votó. Debes conocer gente que no te lo dijo, pero sale con gente que lo votó y se junta con gente que lo votó. Yo no sé qué hay que hacer, pero quiero decir, está todo impregnado el campo social con algo que permite que esto ocurra. ¿Entendés? Entonces yo creo que hay que repensar la democracia. Mira, el otro día me enteré, no es nuevo esto de repensar la democracia, como te imaginarás, pero el otro día me enteré que, por ejemplo, el único país que hasta el momento está realmente esgrimiendo una fuerza física contra Israel, que es un país pobre, que está utilizando su posición estratégica, es un país sin Estado. Yemen no tiene Estado, lo cual dice mucho de por qué Yemen está haciendo lo que está haciendo en el Mar Rojo. Si tuviera estado, todavía estarían haciendo un festival cultural para concientizar y visibilizar la importancia de que legalicen la posibilidad de hacer un bloqueo. Así funciona la democracia. Como no hay Estado, yo no le deseo un Estado a nadie, pues entonces los hutíes se agarraron unas lanchas y bueno, se tomaron los barcos comerciales que pasan por el Mar Rojo y ahora pasar por el Mar Rojo es un deporte de riesgo porque te roban el barco y los barcos mercantes no son buques de guerra, por ende no vienen preparados, no van rodeados de guardaespaldas, o sea, transportan enseres, objetos, bienes. Bueno, entonces vuelvo a esto, ¿no? Porque me parece que, y el peronismo lo está haciendo exprofeso en nuestro país, está capitalizando este descontento, que a su vez es la reacción de un descontento anterior para volver a posicionar lo que ellos habían iniciado. Esta es mi postura, ¿entendés? Por eso me parece que la crítica tiene que ser eh, a lo que hay ahora y a los orígenes de lo que hay ahora. Por ejemplo, estas burocracias que se organizan todo el tiempo que te decía, que para
realizar algún tipo de acción, lo único que se le ocurre a la Argentina es un festival cultural. Sí, continuando con esto que vos decías de la petición de principios, es reconocer, o sea, a partir de que toda esta distinción de derechas e izquierdas es completamente obsoleta Obsoletísima. para poder pensar lo que está sucediendo, mucho más si queremos poder acercarnos a algún punto de vista que sea no occidental de todo el asunto incluso. Si queremos llegar a fin de mes, te diría, es como ya Sí. más rápido, la cosa va a una velocidad que no va a la velocidad de lo que proponían o proponen y no cumplen, proponen y no cumplen, por supuesto, las democracias parlamentarias que conocemos. Va a otra velocidad, va a otro ritmo y se maneja paralelamente a los estados, porque nuevamente, ¿vos te acordás? Esta señora esta milica que vino también durante el periodo de Albert Títere, durante Alverso, el destructor del patriarcado, que vino la Richardson, la milica norteamericana, bueno, ella dijo bien claro cuál era el triángulo del litio y cómo se tenían que, como lo digo lo cito a Menem, relaciones carnales. No habló de relaciones carnales porque era muy 90, pero habló de estrechar lazos y el triángulo del litio, que era Perú, Argentina, Chile. O Bolivia, Argentina, Chile, no me acuerdo me parece que es Bolivia, donde está el litio. Bueno, entonces, insisto con que los gobiernos neocoloniales, sinceramente, no sé, en Burkina Faso, en Níger, en lugares que en este momento realizaron golpes de Estado para sacar a las democracias parlamentarias coloniales que administraban el negocio en esos territorios, Congo, etc. Pero en nuestros países, los países de Sudamérica, de Latinoamérica, o como dicen las académicas de coloniales de Abya Yala, acá las democracias parlamentarias son sencillamente muros de contención de la horda salvaje, sobre todo originaria y o empobrecida, cuando no, al mismo tiempo, son los representantes de las empresas que administran finalmente el territorio. Sí, y continuando, Por eso, perdón que te interrumpa, por sí. eso es tan importante comprender que si quieren, yo ya me morí, pero si quieren ver algo, si quieren sobrevivir, si quieren realmente hacer algo interesante con la existencia, van a tener que oponerse a la democracia. Claro, vos decís esto en un país como Argentina y la gente cree que lo opuesto a la democracia es la dictadura, pero después le dice dictadura a lo que se votó, porque a este tipo se lo votó. Entonces, acá vemos nuevamente que se puede llegar a resultados dictatoriales mediante el voto. Sí, Es como tantos otros fundamental, exacto. ejemplos. Como tantos otros ejemplos también del siglo XX, que no sirvieron, evidentemente, como Evidentemente, para así sacar estas es. conclusiones. Justamente esto otro iba a decir que la democracia y fascismo son formas, finalmente, que adquiere el Estado para llevar a Sí, cabo. de hecho, yo te diría que el capitalismo necesita la democracia, le es completamente solidario y funcional, es donde mejor se expresa, justamente por su capacidad de captura y de neutralización. Nuevamente te doy el ejemplo. Entonces, en Argentina se peticionaría para que te cedan el espacio público o se cumpliría con el protocolo para organizar un festival cultural. Por supuesto, ese festival cultural es una réplica con más o menos, mejor o peor gusto de las estéticas de la cultura dominante, o sea, no son otra cosa realmente, no es que te encontrás con algo distinto, te encontrás con una versión a veces de bajo presupuesto, a veces de, con poco talento de la cultura hegemónica. Entonces, esa es la manera. Pensá en la cantidad de festival cultural que se hizo, no sé, en una provincia como Chubut para que se apruebe la megaminería. Lamentablemente yo no puedo decir qué hay que hacer como Lenin en YouTube, porque me cierran el canal, pero lo cito a Pei, busquen los ejemplos históricos, alguna idea va a haber, y verán que, lo digo en Asata Shakur, nunca se ha derrocado ningún poder apelando a los valores morales de aquello que se quiere derrocar, básicamente.
Así que podemos hacer festival cultural para siempre, que no va a modificar nada, literalmente. Se van a enojar. Uno de, como de los temas que me parece como, en esto que decimos, de lo obsoleto que es pensar en términos de izquierda y derecha en Occidente, en este momento, por ejemplo, en lugares como la Unión Europea, que sería como la vanguardia del progresismo, de las libertades democráticas, de donde uno puede movilizarse, visibilizarse, es los lugares donde están, o sea, gobiernos, ¿no? Como en Alemania, donde gobierna la socialdemocracia, llamando a la conscripción obligatoria, es decir, armando planes para Macron, militarizar. Macron queriendo intervenir aún más en una guerra. Y acá es un punto importante de la política internacional y que vos decías, no se puede entender, no se puede entender, de hecho no se puede luchar, diría. Por eso aquello de que la lucha era internacional, ¿viste? Por eso había internacionales, las internacionales obreras, justamente por esa interconexión de ciertos fenómenos. Solamente con la cantidad de explosivos que Israel, financiado por Estados Unidos, tiró desde octubre, desde el 7 de octubre al día de la fecha, 11 meses para cuando salga este video, sobre la franja de Gaza, tu futuro, el mío ya dije que no tenía, tu futuro y de todas las personas que vos puedas procrear, está caducó. O sea, solo por eso, la cantidad de contaminación ambiental. Bueno, ahora pensá dónde se está disputando poder, dónde se está midiendo la pija Putin con la OTAN, que es básicamente donde estaban los reactores nucleares de Chernobyl. Entonces, si nos vamos a tomar en serio ciertas cosas que luego decimos, por ejemplo, el cambio climático, además de hacerle un scratch a cara descubierta, cara pelada, a la casa divisa del multimegamillonario Messi y toda su cadena hotelera, que así es como flor de extractivista, vamos a tener que pensar un movimiento antibélico internacional. Porque nuevamente, esto que se denomina crisis climática, catástrofe medioambiental producida por el capitalismo tardío, etcétera, está interconectado con las guerras. Y lo cual ahí viene el tema de las armas, porque la gente en la confusión mental cree que las armas las cambia el diablo, que las carga el diablo, y que las armas son intrínsecamente malas. Si eso es así, ¿por qué no se milita la abolición de la policía? ¿Vos viste algún movimiento social de Argentina de cualquier índole que milite la disolución del cuerpo de la fuerza policial? Porque yo no quiero armas, no quiero que vos tengas armas, no quiero que yo tener armas, no quiero que nadie las tenga, no quiero que las tengan ellos y que vos y yo no podamos tenerlas. Si ellos las tienen, ¿por qué vos y yo no podemos tenerlas? Bien, entonces si vos y yo no las vamos a tener, porque las armas las carga el diablo, que no las tenga nadie. Y que resuelvan conflictos con la palabra, como un cacique guaraní. Ah, no les sale. Bueno, entonces no sirven. Pensemos otra manera de resolución de conflicto cuando se pone álgido el asunto. Lo que estoy intentando decir en una palabra, Pei, y no me lo has preguntado, pero es como medio mi cassette que repito y repito y repito y nadie me pesca, es que habría que hacer surgir algo nuevo, algo realmente novedoso. Y para que surja algo realmente novedoso, bueno, tiene que haber ofensa, violencia, agresión, en términos filosóficos te lo digo, en términos nietzscheanos, ¿entendés? Como otros valores para irrumpir con unos nuevos valores, no lo que hay y siempre rascando el fondo de la olla de lo que hay. Por eso hubiera sido hermoso, yo no me voy a poder consolar nunca de esto, que hubiéramos aprovechado la cuarentena y toda esa gestión administrativa de Albert Títere, mal, horrendo, pésimo, para un nuevo mundo. Un nuevo mundo que realmente fuera heredero de las prácticas que dice ser heredero, las cuales por supuesto no heredó, porque lo primero que hizo es querer volver, mira el nombre, a la normalidad. Si volviste a la normalidad, luego la gente que se decía disidencia, que volvió a la normalidad, es decir, intentó volver al mundo tal cual lo había dejado, se tiene que sacar el título de disidencia por el resto de lo que queda de planeta, es decir, por era geológica, ya está. Normalidad le dijeron y todo el mundo quiso volver. Era la oportunidad de decir, ¿por qué en vez de dejar que la señora, ¿te acordás de la señora que vivía en la Villa 31, de Sí. Ramona? En vez de que Ramona muera
por falta de agua, que es lo que pasó, infectada de COVID en la Villa 31, ahora se le dice barrio para no ofender, porque eso no es una villa, es un barrio, hubiera sido hermoso tomarse el Sheraton y que toda la villa se fuera a vivir a un lugar mejor, que es el Sheraton, y que no abriera más el Sheraton. Fin. Atendido por sus propios, bajo control obrero. Literal, Sheraton bajo control obrero. ¿Por qué no? Si eso se hizo en el 2001. Sí, vení recordando esas épocas que fue un poco también cuando te conocí, nos conocimos, se hablaba de policía del cuidado, de estado materno, y hoy, lamentablemente, en Argentina estamos criticando, o sea, este término que es los crímenes de odio, y hablando mal del odio, en esa línea cuando, bueno, es todo lo contrario, o sea, el odio tiene, o sea, es parte de lo que estamos diciendo, parte de, no sé si de la solución, que nadie la tiene, pero que es súper necesario Yo creo y que no hay que, solución, pero sí hay una manera de existir menos oprobiosa. mm, Y tenés toda la razón. No se puede militar el amor contra el odio. Esto ya se votó en 1984, que no es de 1984, en la novela 1984 de Orwell. Está al revés. El amor es el odio y el odio es el amor. Por supuesto, yo coincido. Hay que tirarles el odio encima. No digo, se porque sabe. estamos a un paso de legislaciones que criminalicen putear a la policía o insultar. Bueno, a mí me eh, gusta hacer un ejercicio histórico porque me gusta atacar las causas. Buscar las causas, no los efectos. ¿Te acordás esto de la metalepsis? No confundir la causa con los efectos. Esta idea de que el aparato represivo del Estado es un empleo, un trabajo y una profesión fue militado y fue gestionado por el gobierno anterior, que le lavó la cabeza a una cantidad de gente joven, que no, yo porque me hice joven en los 90, y en los 90, como a mí siempre me gusta recordar, no te vas a encontrar gente, no importa quiénes sean, punks, hippies, skinheads o metaleros, son todos anti-yuta. No vas a encontrar, los cumbieros todos son anti-yuta. En los 90, ser joven era ser anti-yuta. Venía junto, ¿viste? Como ahora ser joven es hablar con E y mm. tener bitcoins, manejar el lenguaje de los bitcoins, TikTok, los challenges en TikTok y eh, ser una multiplicidad de expresiones de género. Bueno, en los 90 era anti-yuta. Ser joven era ser anti-yuta, como el mundo se dividía en anti-yutas y pro-yutas. Ahora hay una idea de que le falta educación. Bueno, yo creo que se les educó muy bien durante el cristinismo. ¿Y qué pasó? Nada, porque el dispositivo te controla vos, no vos al dispositivo. Al margen de que para pensarle un segundo, ¿no? Como para meterse en ciertos dispositivos realmente es como venir ya mal de base, porque a mí no se me ocurriría, se me ocurre en cualquier cosa, pero eso no. Lo digo porque, nuevamente, vía la tolerancia a ciertas ideas que pregnaron, yo creo que pregnaron porque siempre estuvo infectado el campo social de fascismo, sobre todo en lugares como Argentina. Luego se llegó a esto, a lo que vos estás diciendo. Estamos a cuánto dice que está el GPS de militar, crimen de odio, la autodefensa, o crimen de odio, no sé, decirle eh, un improperio a un aparato represivo. Y yo me acuerdo la primera vez que fui a un encuentro nacional de mujeres, debut y despedida, me fue fatal. Uno de los motivos por los cuales me fue fatal es porque yo quedé azorada. Te estoy hablando del 2008, o sea, casi 20 años, ¿bien? Hace casi 20 años ya se le cantaba a todo el cordón policial de mujeres, mujer, escucha, únete a la lucha, a señoras que tenían un bastón así de grande y así de gordo y así de pesado para pegarte en la cabeza. ¿Entendés? Síndrome de Estocolmo, yo no sé cómo decirle a eso. ¿Qué piensan? Bueno, ahí hay instalada una idea ya hace 20 años y antes también, una idea de que esa señora con el bastón para pegarte, la cachiporra para pegarte, y las esposas para esposarte y la posibilidad de llevarte un calabozo, está
cumpliendo con la ley, el orden, y que el espacio público se divide en gente mala, y la gente mala es la que atenta contra la propiedad privada. Y obviamente las que estábamos en la manifestación no somos gente mala, por ende lo que está mal no es que le pueda pegar a alguien, que exista esa figura, sino están los malos y la gente que protege a los buenos. Es un horror pensar así. No sé, el otro día miraba un documental de, voy a decirlos mal, Cuaescar, me parece que se llama, o Cuaesar, un pueblo originario del sur de lo que hoy es Chile y Argentina. No tienen la palabra policía. No existe. Bueno, a mí me parece claro. ¿Qué pasa? Iba a decir, me parece mucho más lindo pensar un mundo sin la función policial. Y acá viene el coletazo de esto, porque la gente tiene una capacidad de reapropiación para la imbecilidad que no tiene límite, que es cualquier tipo de planteo político, ético, acerca de las prácticas y las conductas de los demás, es chutear. Entonces se cancela el diálogo. Y por ende yo no puedo fundamentar mi punto. Mi punto es que la minoría no es una identidad, no es un número, no es una propuesta estética, no es ni siquiera una manera de usar los genitales. Es una distancia con respecto a las prácticas de la hegemonía. Entonces muéstrenme qué prácticas tienen y luego vemos si forman parte de la minoría o de la hegemonía. Mudo se quedó Pérez. No, es que sí, completamente de acuerdo y... Pero ¿por qué estás completamente de acuerdo? No se puede estar Porque completamente de acuerdo. es lo que, por lo Elia, menos Elia, todo no lo que me he digas que estás de aprendido. acuerdo. No, es lo que he aprendido desde que he tenido la oportunidad de estudiar con vos y Fracaso siempre, pedagógico absoluto. Ninguno de mis estudiantes usa mascarilla siendo yo inmunosuprimida. Fracaso pedagógico absoluto. Todo el mundo se sabe este axioma sacado de Mil Mesetas de que la minoría es una distancia con respecto, está modificado, porque ellos no dicen prácticas, dicen enunciados con respecto a la hegemonía, yo digo prácticas con respecto a la hegemonía, todas están de acuerdo, después todas van a la guardia del hospital, ni siquiera te pido el recital de Tini, te estoy pidiendo a cosas que nada, el colectivo, el transporte público. No, lo militaron en contra, dale. Hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo que piensan lo mismo que Milei. Para hablar mal de Milei, no hay que portarse como Milei. ¿Entendés? sí, Creen lo mismo que Milei, son antivacunas, son antimascarilla, tienen ideas del pensamiento mágico con respecto al sistema inmune, no quieren unir la línea de puntos que conectan enfermedades zoonóticas, industria, vuelta a la normalidad, emisiones de carbono, no quieren modificar la manera en la que viven. Bueno, está bien. Pero a mí me parece que eso forma parte de los cálculos y la programación y la gestión de la normalidad, es decir, la hegemonía. La normalidad es estar tan disociadas y tan desdobladas que estamos viendo para quienes miran y quienes no miran igual los efectos. Está ocurriendo aquí ahora un genocidio inenarrable. Siempre ha habido, me dirán, es verdad, pero no tanto. Esto es muy mucho hasta para el Adolfo. Nada frenó, nada frenó. Lo estamos viendo. Si hay mundo, pensá que la Antártida está a 10 grados más de lo que tendría que estar. Entonces, por eso tengo que hacer esta salvedad de si hay mundo. Si hay mundo dentro de 50 años, que a esta altura del calentamiento de la Antártida te diría que tal vez no, esto va a aparecer en los manuales de historia. Esto se va a estudiar de cómo todo un mundo social le dio la espalda a la realidad más flagrante. Bueno, yo entonces desconfiaría de ciertas ideas que considero propias con respecto a ciertos fenómenos, como por ejemplo que el sistema inmune se fortalece contagiándose. No es verdad, es al revés. La viruela, ahora volvió, pero la viruela se había erradicado no a punta de contagio, a punta de vacuna. Volvió. Somos la sociedad que hizo volver enfermedades. Literal.
No hicimos nada para mitigarlo. Y acá viene el tema. Si querer es poder y la voluntad individual puede torcer algo, no. Yo tengo mis dudas y tengo mis conflictos con esto, pero también sé que somos 8 billones de personas. Tiene que hacer algún efecto si todas dejamos de usar Internet. Tiene que haber algún efecto, somos muchas, entonces tiene que haber algún efecto si la única que usa el jet privado es Taylor Swift y todas nos vamos a la huelga de turismo. No, es Tiene que que lo haber. de los delfines de Venecia sucedió. Esos Claro que 5 o 6 días sucedió. que hubo Bueno, delfines en todo Venecia. sucedió. También sucedió 1 millón de muertos te digo, el único lugar que los contó, 1 millón de muertos en Estados Unidos. Yo sé que son 400 millones de personas, pero 1 millón de personas es mucho muerto, ¿eh? Mirá que en Mm. Hiroshima y Nagasaki mataron 1,5 millones. Entonces, ¿eso no les torna la cabeza? No, no, porque tienen que ir a trabajar. Tienen que ir a trabajar. Entonces acá la gente me dirá, y bueno, ¿pero qué se podía hacer? Y bueno, chiqui, tomar la fábrica, bajo control obrero, 2001, y trabajar de una manera diferente, a otro ritmo. Y bueno, sí, ciertas cosas quedan por el camino, ¿qué vas a hacer? Bueno, ese es pensamiento neoliberal, que no se puede obturar ningún deseo, no se puede sacrificar ningún deseo, ¿entendés? Bueno, entonces son como la gente que dice, pero en Cuba no hay jabón. Y bueno, sí, no, no hay. Yo no soy pro Castro, imagínate. No obstante, a esta altura de la debacle me doy cuenta de la diferencia. Bueno, uno de los principales argumentos en contra de la cuarentena del gobierno anterior era la contracción de la economía, el empobrecimiento de las personas. Ahora estamos con medidas económicas de un nuevo gobierno que esta contracción económica dicen que ya es peor que lo que fue la cuarentena. Sin embargo, toda esa gente que se quejaba y pedía la libertad no se está quejando de este No, sí gobierno. se está quejando, pero no lo relaciona con su anterior deseo. Claro. No dice, bueno, había cosas de ese sistema que si hubieran sido bien implementadas, no bajo la corrupción totalitaria y absolutista, discriminatoria del aparato represivo, que no le permitió a un padre entrar a la provincia de Córdoba para que pueda despedirse de su hija, paciente terminal de cáncer. Esa fue la ayuda. No fue Mm. la medida. Porque ahí es donde tenés que usar la cabeza y no tienen cerebro, no tienen materia gris y pensar, va a despedirse de alguien que está muerto en vida, se está muriendo, que vaya y que se encierre ahí. ¿Qué es lo que les decía al tipo? ¿Qué más da si tengo COVID o no tengo COVID? Vine manejando, no me bajé, hace 20 horas que manejo este coche, quiero ver a mi hija que se está muriendo. Entro, me quedo en el departamento y me muero ahí con ella. Déjame ir. No. Bueno, entonces el problema no fueron. ¿Sabes por qué lo digo? Porque si todas hacíamos un poco de esfuerzo, se moría solo. Así de lábil. Pero no, todas ideas del orden del pensamiento mágico acerca de si tomas mucha vitamina C, comes mucha naranja reciclada, luego tenés un sistema inmune poderoso. Sabrán que la vitamina C en realidad sirve para la síntesis del magnesio. No es en realidad la vitamina C contra el resfriado como Redoxon vende. No, no lo saben eso. Pero bueno. Eh, y finalmente, todo eso que estuvo mal hecho, que fue parte de la gestión anterior, ahora lo están pidiendo, porque la gente que milita no le milita en contra al delirio de la democracia, es un delirio que forma parte del delirio capitalístico. Entonces hay que militarle en contra a la clase política. Son nuestros opresores, la clase política. Total y absolutamente. A eso se dedican, entonces hay que militar a todos, todos. Hasta la buenísima, porque es que es santa, de Miriam Bregman. Miriam sabe, si entendió a sus dioses, sabe que la salida política no sirve, lo sabe, lo tiene que saber. O bueno, tal vez es el cosplay de Trotsky, porque de Trotsky parlamentarista afrancesada, europeizante, porque si no, no, digo, no le temblaba el pulso a Trotsky y a Lenin cuando no les tuvo que temblar y se cargaron, tomaron el Palacio de Invierno. Entonces digo, sabrá la diferencia entre la salida. Es como se quiere burocratizar sin pasar por la revolución, ya ni eso quiere. Quiere, quiere una reterritorialización estalinista sin hacer la revolución. Es genial el trotskismo en la actualidad. Pero bueno, eh, insisto con esto, me parece que estamos en un delirio
cósmico grande, social, y que no surge o no lo dejan surgir o ya no pueda surgir nada que permita hacer una cuña donde va. ¿Entendés esto que te decía? Si vamos a hablar de crisis medioambiental, catástrofe climática, calentamiento global, tenemos que sí o sí hablar contra las guerras. Todas, no solo aquellas que no me implican, todas. ¿Sabes por qué lo digo? Porque me cae muy mal la progresía, la progredumbre, la hipocresía que anda por ahí dando vueltas, que habla de la crueldad, pero no habla de Israel. Claro, porque tienen un apellido que les implica. No hay lugar más cruel en el mundo. Digo, para hablar de la crueldad de Calígula, hablemos de la crueldad de donde se hinca delante de quien se postra Calígula, que es algo aún mayor. Porque solo con lo que eso tiró de bombas desde octubre para acá, me repito, ya no hay oxígeno respirable para las próximas generaciones. Es literal, no lo estoy inventando, queda en la atmósfera. Entonces, lo único que se está haciendo es permitirle a una manga de desquiciados que no sé qué creen, que se van a ir a vivir a Marte, a la Luna, no sé con qué flashan, que van a lograr vivir en el fondo del mar, eh, que esa gente desquiciada siga derritiendo la Antártida. Sí, y que al estar sucediendo ahora, todavía no tomamos dimensión de el permitir esto, lo que implica para el futuro. Si se puede hacer esto, se puede hacer cualquier cosa. Se puede hacer cualquier cosa. De Hmm. hecho, yo te diría que esto, por supuesto, a ver, lo iba a decir así, esto que está pasando en Palestina en este momento es el producto. Obviamente es el producto de 75 años de ocupación, es el producto del sionismo internacional, de un siglo del sionismo inglés, apostado ahí a posteriori tras la Segunda Guerra, etcétera, etcétera. Pero lo que te quería decir es otra cosa, que si lo de Palestina puede pasar como está pasando en la actualidad, como si fuera una guerra de dos bandos, cuando vemos, no, ni Infobae tiene para mentir en las noticias, viste que Infobae siempre tiene unas noticias, Hmm. vos decís, qué imaginación que tenés, amigo, o sea, no sé, realmente hay que hacer como una novela de ciencia ficción con los titulares de Infobae, porque algunos son no hay manera. Es peor que cuando se decía la guerra de Malvinas, vamos ganando, y vos mirabas en el mapa y iba retrocediendo Argentina, ¿no? Como cada vez estaba más cerca de tomarse el avión para volverse a donde tuviera que volver. Bueno, peor que eso, los titulares. A veces no tienen ni con qué inventar, no tienen ni con qué mentir en las cartas, porque del otro lado, del lado palestino, volaron Israel voló todo por los aires, y del lado israelí como, liberaron a una rehén que está traumatizada y se le rompió una uña. Obvio, porque estabas al lado palestino y no dejaban de llover bombas. ¿Cómo no vas a estar traumatizada? Como todos los palestinos, no pudiste dormir una sola noche y comiste mal todos los días, como el resto de la gente que está ahí. Pero eso lo hizo Israel, no lo hizo jamás. Entonces, eh, yo siento que la gente no se quiere tomar en serio hasta las cosas que dice. O no quiere poner en jaque a nadie a partir de sus prácticas. Digo, o bueno, tal vez son todos reformistas y tienen que salir del closet. Pues si no, no entiendo, porque en la diversidad ahora hay mucha gente que tiene familia. Todos querían mandar a los hijos a la escuela, como los paquis. Nadie dijo, esta es mi oportunidad para que no vaya más, porque no es un lugar copado la escuela. O realmente la gente sigue creyendo que además que la escuela es un lugar hermoso donde uno se llena de un montón de amigos, como cree Cande Molfese, que cree que la gente que no tenemos amigos del colegio primario y secundario en realidad somos gente rara, ¿no? Somos gente bulineada, de hecho somos la mayoría de la gente, porque los bulineros son una minoría dentro del curso y lo que hay más son omegas que alfa, siempre, así funciona. Bueno, es como construcción política. Bien, entonces, o todo el mundo cree como Cande Molfese, que en realidad el colegio es un lugar donde conoces a tus mejores amigos, incluso cree más, que si te esforzás mucho, 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 luego vas a tener muchas notas y vas a poder ir a estudiar a Harvard.
y que en realidad los que no llegamos a Harvard, a Yale o no tenemos doctorados internacionales somos gente que no se ha esforzado lo suficiente. Porque obviamente la educación es pública, entonces querer es poder. Y cualquier hijo de cartonero, si se esfuerza un poquito, llega. Así piensa Janine Latorre. Entonces, ¿para qué los mandaron a la escuela? Porque, y ahí vengo con las propuestas, ¿viste? Como lo nuevo. ¿Por qué no inventaron un mundo aparte donde sus niñeces no se contagiasen de nada? Ah, porque no creen en los contagios. Le creen a los médicos. Si los médicos siempre mienten, no mentían en el DSM 1, 2, 3, 4, 5, ahora no mienten. Bueno, vos sabés quién es Semmelweis. Sí, Bien. Semmelweis, le contamos a la gente, es el que descubrió las bacterias, básicamente, y descubrió un método profiláctico que hasta el día de la fecha es infalible, el lavado de manos. Se le morían las parturientas porque los médicos iban de la morgue a la sala de parto sin lavarse las manos. Mirá el nivel de roñosos, siglo XIX, por supuesto. Cuando Semmelweis hizo la experiencia, porque hizo una comprobación empírica, vio que las mujeres que eran atendidas de parto por doulas en su casa, que parían en su casa, no morían, que había muy poca mortalidad, muy baja y que moría mayormente en el hospital. Y ahí unió la línea de puntos. Lo que yo siempre digo, hay que unir la línea de puntos que conecta los fenómenos. El exterminio de Palestina con otros exterminios y viceversa. Por esto que te decía, si pasó todo lo que pasó sin que nadie diga, no, es el momento de cambiar el mundo, al menos quienes creíamos que teníamos que cambiar el mundo, pues ya sé que estaban los votantes de Calígula, pero vos y yo se supone que pertenecíamos o pertenecemos a un bando, digámosle así, de gente que no quiere seguir por donde viene. Yo creía, bueno, entonces tendríamos que haber hecho algo. Y Semmelweis descubre las bacterias y se lo plantea, hay que lavarse las manos, chicos. Mirá lo que les plantea, una boludez. Hay que lavarse las manos cuando se sale de la morgue, hay que lavarse las manos antes de tocar una parturienta. Terminó en un neuropsiquiátrico del siglo XIX. Nos podemos imaginar, si son ahora horribles, podemos imaginar qué horrorífico es. Ahí lo mandaron, y era médico. No es que era un paciente que dijo, che, ¿por qué no te lavas las manos y dejo de tener cándida? No, lo dijo, o Escherichia coli. Lo dijo un médico, terminó en un neuropsiquiátrico. Entonces, tal vez los médicos no dicen las cosas que piensan y saben porque son muy unidos, por eso se le dice y se los ha denunciado, el feminismo antes los ha denunciado, antes de que el aborto fuera legal, cuando el aborto quería ser autónomo en cualquier lugar y despenalizado, cuando el feminismo todavía podía pensar por afuera de las lógicas del Estado, estaba el grupo Jane, y lo que no quería era la administración estatal del útero. Bueno, digo porque los médicos se protegen, son una corporación, como el feminismo histórico ha denunciado. Entonces, tal vez no digan todo lo que piensan. Y luego, porque no dicen todos por dos razones. Primero, porque demora más o menos 20 o 30 años en incorporarse un nuevo descubrimiento científico a la práctica empírica con el paciente. Y luego, porque se les cae todo el esquema. Y ellos son parte del capitalismo. De hecho, son una de las disciplinas predilectas de la biopolítica. Y la biopolítica no existía antes del capitalismo, porque como bien lo dice Foucault, la biopolítica tiene que ver con maximizar el rendimiento de la vida para la producción. Es propia del capitalismo. Entonces, dudo que puedan decir, no les da la mente se ponen en jaque a sí mismos si realmente empiezan a decir lo que saben. Lo van a, lo van a negar todo lo que puedan. De hecho, el otro día escuchaba a un médico, después un médico tiktokero que da consejos, ahora no me acuerdo el nombre, le contestaba a un desubicado, el desubicado que le decía que las vacunas y las mascarillas, la conspiranoia, viste que no podemos pensar por fuera de la conspiranoia, pero nunca podemos utilizar la conspiranoia como metodología de pensamiento para algo realmente
que rumpa y que sea rupturista, ¿entendés? Vamos a decir, bueno, si hay conspiranoia, que la haya, ¿entendés? Grande, entonces, mundos paralelos. Bueno, no. Él le contestaba a un bruto realmente, que decía, mascarilla y vacuna forman parte de la industria farmacéutica que nos quiere controlar, y decía, bueno, las muertes forman parte de la industria funeraria y de las cocherías y de la industria médica que luego cronifica todo y terceriza todo, o sea, como enfermarse y morir y colapsar las guardias también forman parte de una industria. Es otra, pero también forman parte de una industria. Ese médico que hablaba así, es decir, hablaba en definitiva a favor de preceptos básicos de la profilaxis que los médicos ya sabían, no pudo decir la palabra mascarilla. No te tengo que explicar a vos que hay palabras que se reprimen, que las reprime el inconsciente. Habló del lavado de manos, habló del aire limpio, habló de la profilaxis, habló contra el seguidor que lo venía a bardear y no pudo decir mascarilla. Bueno, como yo soy enferma crónica, a mí me parece que después de lo que atravesamos y de lo que seguimos atravesando, no puede haber, como hay en este momento, quirófanos con mascarillas que son del siglo XIX. Es literal. Lo que cambió es el material, pero son iguales. Ya hay mejores y ya sabemos que hay mejores. Adentro de un quirófano, la gente tendría que estar con respiradores Aura 3M. No, con eso que sea hasta atrás que viene una enfermera, es el siglo XIX, de telita tricapa. ¿Qué es eso? Por favor, comprale algo como la gente, que atienda como corresponde y que eso lo pague la empresa. Eso es lo que se podría haber hecho. Nada se hizo. ¿Cuánto está el boleto? ¿El boleto cuánto llegó? Bueno, digo porque entre las cosas que se podría haber modificado es viajar como una sardina en el transporte público. Se podría haber mantenido. Claro, había que cambiar el ritmo de trabajo, y si se cambiaba el ritmo de trabajo se desaceleraba la economía. Habrá quienes dirán, ¿y eso trae pobreza? No, eso no trae pobreza. Eso permite que se regenere la vida en un planeta diezmado por una economía capitalista, forma de gobierno acelerada. No obstante, ponele que trajera pobreza, ponele, se lo concedo como para mostrárselo, lo que vos dijiste, y ahora cómo estamos. Entonces, si la gente cree que las revoluciones se hacen sin romper huevos, es que nunca hizo una tortilla. Si Ramona se iba a morir, que se muera tomando el Sheraton. No de COVID por falta de agua, en una cosa que la pintan de colores para que parezca la boca, pero es un asentamiento precario, y aunque no fuera precario, porque tiene los suministros de servicios que tiene que tener, está al lado del tren. ¿Vos viste dónde está eso? Eso no se puede vivir ahí. No se puede vivir encima de una autopista. No, no se puede vivir así. No se puede, no hay que normalizar vivir así. No hay que decirle barrio. Hay que vivir enfrente, donde está el Sheraton, que está buenísimo esos departamentos. Me imagino, nunca fui. Me imagino, debe estar buenísimo. Ahí tenés un piso por familia o un par de habitaciones por familia, por grupo familiar. Bueno, eso se podría haber hecho. Eso se hizo. Se hizo en este país. Se hizo en el 2001, no con el Sheraton, pero otros lugares tenían dueño. Esto pasó y no pasó, no es el Cordobazo. Es ahora, el 2001, yo estaba ahí. ¿Ves? Entonces, no surgió nada. Nada. Lo que sí surgió, ¿sabes qué surgió? Todo el mundo mostró realmente quién era. Y ahora están todas peor que en el 2020, más deprimidas, con más ideaciones y más pobres. Bueno, las estaba esperando. Ahora sí vamos a pensar, precipitar un devenir frágil, o teoría de la mujer enferma va a ser un lindo libro, un lindo texto que ni la autora se cree, porque fue la primera que se colgó un bajo y se olvidó que ella tiene un autoinmune y se puso a hacer recitales. Se ve que no se enferma.
Te dejé sin habla. Sí. Em, y también retomando esto que hablábamos de la pandemia, cómo, bueno, irrumpió este tema del virus y cómo se implementaron controles por parte del Estado que fueron en una dirección que, según lo que vos decís, no es el cuidado No, de la población. no. Lo ves como un, es decir, como como muchas veces hacen los poderes, de aprovechar una situación que sucede para implementar estas políticas tan áticas, como una especie de ensayo o de Sí, hacia dónde va la gestión de lo social en yo el creo próximo que tiempo. eh, obviamente prueban cosas y lo que se necesitaba de manera muy fuerte es un reseteo. Se necesitaba de manera muy fuerte porque el capitalismo no se puede sostener. Ahí, ya está. Es literal. Yo no creo mucho en esta cuestión marxista de primera y de segunda, el programa primario, secundario, la acción primaria. No creo mucho en eso, pero sí me parece que hay cuestiones que son básicas. No se puede pensar nada si no hay agua. Es literal. Pensá en Palestina. ¿Qué se puede hacer en Gaza excepto sobrevivir en este momento? Y mirá que son expertos, porque llevan años sobreviviendo. Imagínate si nos pasa algo así, porque yo creo que nos va a pasar. Yo Es que es espero. lo primero que hay que pensar, que no es que es algo que les Yo creo que nos pasa, va a pasa pasar. ya. Nos va a pasar. Nos va a Mm. pasar. Es literal, por eso se firmó ese acuerdo con Mecorot. Bueno, está pasando esto de en Catamarca, que secaron un río. Está pasando. Pasó el día que Constantini y su museo es gente reputada, donde los intelectuales le aceptan plata para luego ir a hablar. Es un ecocida, Constantini. Hay que creérselo cuando se dice lo que se dice. Nadie debería ir. Nadie. Nuevamente, para ciertas cosas sí el boicot, como la religión verganista cree que el boicot se puede hacer vía alimenticia, pero nadie quiere boicotear una ecocida. Bueno, ya pasó, es literal. Y no quieren, yo creo que no hay una voluntad, aunque no me gusta la palabra, de reformulación. Esa es la verdad. Y que luego me da la sensación que no se termina de creer en las propias palabras. No se termina de creer. Lo vuelvo a decir, te doy un ejemplo. Eh, se canta. Mi ley basura, vos sos la dictadura. Bien, ok, es la dictadura. Es la dictadura en Argentina, la dictadura tiene una connotación muy fuerte, ¿no? Porque acá tuvimos a Videla, Macera y Galtieri. Bien, por supuesto, todo el mundo luego, todo el mundo que le gusta el fútbol o la patria o se emociona con ese tipo de cosas, se pone la camiseta argentina que tiene 3 estrellas. Una del 78, un mundial, que hasta lo dijo el equipo peruano, se ganó, lo compraron bajo amenaza, ni siquiera les pagaron. O sea, Videla se presentó, dice el equipo peruano, al vestuario y le dijo, si no pierden el partido, es probable que ustedes no salgan del país y no vuelvan a su casa. Con lo cual los peruanos perdieron el partido, obviamente, lo sabe todo el mundo en la historia. Bueno, la gente se cuelga esas estrellitas, ¿verdad? Bueno, pero dictadura, sabemos muy bien qué es la dictadura en Argentina. ¿Vos irías a cara de descubierta? Vos le decís algo dictadura, con la experiencia histórica, con la cantidad de desaparecidos que hay en Argentina. ¿Vos irías? Bueno, la gente va enojotas. La gente va enojotas a enfrentarse con cualquier manifestación, porque hay democracia. Entonces, democráticamente me tienen que respetar, porque esto es la democracia, pero acabas de decir que es la dictadura. ¿Te das cuenta cómo es psicótico el campo social? Le decís dictadura, créetela. Tenés que ir al enfrentamiento de otra manera, ¿no? Como si fueras a la playa. He leído. Chicas, enciendan el Happen en grupos feministas. Porque si lo lee una en la revista Cosmopolitan, vaya y pase, pero lo leen los foros feministas. Prendan el Happen, el amor está a la vuelta de la esquina, la manifestación contra Calígula. Entonces no te crees que es una dictadura. Bien, si es una democracia, ya sabemos que las democracias tienen algo que se llama la libertad
y que en algún término es bastante absoluta. En algunos puntos esa libertad dentro de la democracia pretende, por supuesto es una pretensión, de ser libertad, libertad. Por ejemplo, en la expresión. Entonces no se puede criminalizar ni penalizar el uso de redes sociales, con todo lo que eso implica. ¿Me explico? Entonces, Mm. la gente está esquizofrénica, no lo sabe. Y esto se lo hizo el capitalismo. Entonces es insostenible ya la cuestión. Es insostenible. Bueno, será así. ¿Y vos pensás que en todo lo que se suele decir tradicionalmente la derecha o los fascistas, hay una comprensión política mucho mejor de este momento en cuanto a métodos de organización, Los de lo que significa la malos, democracia? que Sí, los malos los la tienen malos. más clara. Sí. No, no, los malos no saben ni para dónde van. Ah, El capitalismo no tiene lógica, ni plan, ni nada. No, no. Lo que creo es que no tienen pruritos y que cuando se creen su mentira se la creen. mm, Se la creen plenamente. Como un violador. ¿Viste? Los violadores en realidad les cuesta saber que son violadores. ¿Entendés? Es como el primer problema que te encontrás con todos estos que están judicializados es que no lo saben, porque no es el hombre de la bolsa. Entonces la solución, yo nunca me voy a alegrar por una condena, porque las condenas se sustenta el aparato carcelario, que en realidad es una picadora de carne a esta altura del partido, lo sabemos. Pasó Nair Galarza, pasó Micaela Baratini, eh, pasaron estas personas no binarias en el caso de Lucio, o sea, ya hizo bosta gente. Entonces, nuevamente, la esquizogenia, pero por métodos legales, porque es completamente legal, se está militando la domiciliaria para los genocidas. Es legal, es literal, es constitucional. Lo siento en el alma. Qué pena que a los que se dicen los buenos no sé lo que se ocurrió, que se podía utilizar ese mismo argumento legal para que todas las señoras que esgrimieron una legítima defensa y no lo pudieron probar y mataron al marido después de 40 años de sometimiento a la noche mientras dormía, aprovechando que dormía, se vayan a su casa. Ya está. No. Hay una regla del deporte, vos sabés que a mí me gusta pensar las cosas deportivamente. La gente como no peleó, cree mal de los deportes. ¿Qué pasa con el boxeo? Algún golpe te comes. Nadie no se come ningún golpe. La única manera de no comerse ningún golpe es no pegar ningún golpe. Nicolino Loche. Primero es muy difícil, solo le sale a él y a otro, a un tailandés que se llama Arcila no me acuerdo, ese es el de los codos. Bueno, a otro así, que es como el Nicolino Loche del Muay Thai. No le sale a nadie, es dificilísimo de hacer. Y luego es sabido, no puede pegar, porque para pegar tenés que absorber algún golpe. Entonces, nada de lo que está pasando o de lo que pasó con la gestión anterior se puede aprovechar en términos estratégicos. Vuelvo al ejemplo del colectivo. ¿De verdad no estaba bueno viajar en el colectivo con horario, que tuviera que pasar al horario que tenía que pasar y que arriba del colectivo, en vez de el pasaje, 65 personas hacinadas, enfermas, sucias, viajaran 10? Y que el patrón espere, que me chupe la concha, que espere, llego cuando llego, que agradezca que voy. ¿No? ¿No estaba bueno? ¿En serio? sí, absolutamente. Bien, entonces, si yo que soy enferma y que hace 10 años que soy enferma y previo al coronavirus, al SARS-CoV, los médicos me decían, Leonor, estás inmunomodulada, no te podés enfermar de ningún virus, pero yo ya tuve varicela, doc. Sí, sí, pero ahora sos inmunodeprimida, suprimida. No podés no podés ir a cuidar a alguien que tenga varicela, que vaya otra persona. Ahora cambiaron, me puedo contagiar. Bueno, entonces yo no quiero viajar más en ese transporte público de esta manera. Entonces soy una cheta privilegiada porque no me quiero enfermar hasta morir. Si antes me decían que no me enferme, si me impedían cuidar infecto contagiosos. Literal. Entonces, ¿qué cambió? Ah, cambió que ahora me puedo morir porque el capitalismo no puede frenar. Es un disparate.
Entonces, quieren ganar una pelea de box sin meter un golpe. Y los golpes, te lo vuelvo a decir, no hay manera. Alguno le salió. Mike Tyson ganaba todas las peleas a los 50, 52, está cronometrado, 59 minutos del primer round. El que pasó al segundo round le ganó, literal. Hubo uno que lo estudió, dijo, hay que pasar del primer round. Y efectivamente, no tenía plan para el segundo. Bueno, así se cayó la carrera de Mike Tyson. Entonces, el resto absorbe un golpe. Nadie no absorbe. Entonces, no hay nada que pueda ser reutilizado en nuestro beneficio. Vuelvo al ejemplo de las armas. La diputada Pepita la Pistolera, que a todo el mundo le da escozor, les da envidia. En realidad lo que les da es envidia. Porque disparar caminando con una sola mano es ser hábil tirador. Entonces, eh, si van a estar en contra de las armas, tenemos que estar en contra de la policía. Yo personalmente creo que es un mundo mejor donde nadie tiene armas. Pero si ellos van a tener armas, ¿por qué vos y yo no? Y luego las promesas que no se cumplen. ¿Qué pasó con la venganza con la Chicho? ¿Volvieron a la normalidad y se vengaron? ¿Verdad que no? ¿Sabías que la primera persona que me preguntó, que osó escribirme a mi WhatsApp para preguntarme si yo había pensado qué íbamos a hacer para volver a la normalidad? Fue una persona no binaria, trans, toda con post, muy, de ahí, de La Plata. Supongo que lo primero que hizo fue vengar a la Chicho. No se creen ni sus propias cosas. Bueno, ¿cómo de les diría que la verdadera alegría es destruir lo que nos descompone? Se equivocaron si creían que yo solamente iba a estar deprimida. Todas están. Además, te quiero contar algo, también aprendí con una enfermedad autoinmune inflamatoria. ¿Viste esto que dicen la conexión cabeza-intestino y demás? En el intestino está el sistema inmune. No te puedo explicar por qué, esto hay que preguntárselo bien a un inmunólogo. Pero no te vas a encontrar enfermedad inflamatoria intestinal y o autoinmune que en algún lugar no diga que te puede producir o que te va a producir depresión. Es la inflamación. Entonces, ¿qué piensan que pasa con una inflamación generalizada del cuerpo una y otra vez a lo largo de la vida? Y produce depresión, depresión hasta el suicidio. Ojo, te lo digo porque me pasó. Y de mínima te debilita, absolutamente. Produce depresión clínica, te lo afirmo. No te lo dice el gastroenterólogo el día que te dice que tenés Crohn y colitis ulcerosa. Te lo dicen los pacientes y te lo dice la letra chica del estudio que no te dicen que leas. Como leí hoy una médica con perspectiva de género. No googlees. ¿Qué? No vayan a una médica que les dice que no googleen. Googleen y vayan a un médico que además diga, converse con ustedes de lo que buscaron. ¿Cómo vas a ir con una persona que no te deja acceder al conocimiento? Eso es una religión. No busques la información porque vos, que no sos ilustrada, no vas a poder entender. ¿Perdón? Entonces, esos son los médicos. No googlees, no busques información. Pero es con perspectiva de género. Vi hoy la publicidad en Instagram y dije, imagínate, con perspectiva de género. Pone la E, pero te da un consejo que es opuesto a nuestro sistema de mundo en la actualidad. Nuestro sistema de mundo vive con Google. Hay que googlearlo todo y después conseguirse con quién hablar la información. Por ejemplo, grupos de ayuda. De apoyo y de ayuda mutua entre pacientes con la misma discapacidad, las mismas enfermedades, los mismos diagnósticos para charlar. ¿Cómo el paciente no va a googlear? Obvio que tenés que googlear y tenés que informarte sin miedo y sin esperanza. Un disparate. ¿Me das un segundito que entro a la perra que está ahí ladrando? Y claro,
Mientras vos pensás una pregunta, no lo paro porque si paro de grabar, tengo miedo que se me corte porque a veces no anda mal. Espérame. Dale. Venga para acá, perrita. ¿Por qué está así? Venga. No quiso entrar, pero por lo menos chequeé que estaba ahí tomando sol feliz y ladrando. Bueno, ¿qué más? Le recordamos a la gente que llegó hasta acá en este video o que lo agarró medio empezado que el sábado que viene, sábado 7, Pay va a estar en vivo en directo en el Galpón en Tolosa con mis libros para que se encuentren con todas mis ideas. Eh, ¿Cómo decirlo? Psicóticas ya este momento. La gente me dice loca, como si eso fuera una ofensa. Me volví muy prolífica con la pandemia, hay que decirlo. ¿Qué te quedó Em, pensando, Pay? no, me quedé pensando en esto en virus y gestiones de gestión social y de la utilización de los virus. O sea, cómo esto está como en el centro del tapete por todo lo que pasó con la pandemia, pero esto viene de ¿Qué hace... pasa? Sigue en curso la pandemia, solo que en Argentina, obviamente, con Se decretó el fin. Y Calígula quiere que nos muramos porque quiere que la Argentina sea colonizada, básicamente, por gente superior a vos, a mí y a gente que nuestra existencia también la pone en entredicho. Porque vos y yo vamos a ser Palestina. Yo no, porque yo pienso irme antes de este mundo. Pero esto va a pasar. Ahora ya hay Palestina en el territorio nacional con Z. Pregúntenle a los Wichi cómo viven, a los Quam, a los Toba. Pregúntenle a John Swala, que no puede vivir en Chile, no puede vivir en Argentina, porque en ningún lado, como una pelota de ping-pong, a donde va lo meten preso, lo persigue la policía, salen los ministros a decir que se tiene que ir del país. Pregúntenles. Entonces ya viven en Palestina. Bueno, de eso la gente no se quiere hacer cargo. Eh, y que va a empeorar. Ya lo dije, lo vuelvo a decir, va a empeorar. Eh, Insisto con trazar la línea de puntos. Y luego de la parte de mis desarrollos personales, la parte que me toca, yo nunca hablo de la salud, hablo de la enfermedad. En principio porque las nuevas subjetividades y las nuevas corporalidades vendrán con esto. No hay manera por lo que comemos, y no es volitivo, porque no hay nada que podamos comer en Argentina que no sea regado con agrotóxicos, llovido por agrotóxicos, o que sea semilla transgénica. Es literal. Todo lo que comemos está mal en Argentina. Entonces, no existe la salud, existe la enfermedad. Entonces, precipitemos devenires frágiles, no vidas jóvenes, lozanas, supremacistas. Al revés, pero hay que creérsela. Vuelvo a lo prolífica. El mundo de las vidas chiquitas marginales es mejor, es mejor. Pero como estamos todas interconectadas, nos vamos a hacer la vida miserable hasta el final. La anacoresis, esto que siempre decís, No es voluntaria, en mi caso, es obligatoria. obligatoria. No me quiero contagiar porque yo me acuerdo que me decían antes del 2020 y me planteaban que yo no me podía contagiar, no podía andar jugando a la vida totalmente normal. Por supuesto, el modelo médico dentro de la discapacidad es rehabilitador. Por eso hay un modelo social de la discapacidad, por eso hay una reformulación del modelo social de la discapacidad, que es el modelo, la teoría del impedimento, el impairment. Realmente hay no es solo social, hay un sustrato físico que te impide, pero, pero ambas dos
Ambas conceptualizaciones van contra el modelo médico rehabilitador. ¿Por qué van en contra del modelo médico rehabilitador? Porque el modelo médico rehabilitador es una picadora de carne que obliga, lo mismo que pasa con la patologización trans, obliga a una cierta forma de ser normal. Obliga a disciplinar el cuerpo, y el cuerpo que no pueda ser corregido, enmendado, curado, disciplinado, un furor curandi, habla Freud, ¿viste? Como, no existe, no existe tal cosa. Bueno, entonces hay que desecharlo o hay que encerrarlo. Los médicos te van a decir que podés hacer vida normal. Yo ya tuve esta pelea con mi gastroenterólogo allá lejos ese tiempo, cuando me dijo, vas a poder hacer una vida normal. Y yo le pregunté, ¿qué es una vida normal? Porque yo entreno 3 veces por día, kickboxing, jiu-jitsu y muay thai, y me gustan las orgías. Y bueno, eso no pudo ser. No pudo ser porque tenía el sistema inmunomodulado. Literal, no pudo ser, ya está. Entonces, no me parece mal precipitar, no sé cómo decírtelo, abrazar el destino en términos nietzscheanos. Entonces, ¿qué cambió? Ahora me dicen que tengo que fingir en un mundo donde la gente normalizó ir a trabajar enfermo hasta la muerte. Todo es una gripecita, tal vez es una neumonía. Una Eso neumonía siempre que va siempre me llama la atención cómo las personas se enferman y siguen yendo al trabajo cuando es la oportunidad para faltar. Eso es una cosa que siempre... bueno, era. Pero es la misma lógica que lo que hablábamos. Porque militaron volver a trabajar incluso estando enfermos. Antes había que hacer, en 2021, había que hacer un protocolo. Y el protocolo era muy conveniente porque realmente estaba adaptado para matar a un bicho. Entonces no era volver a trabajar, era volver a trabajar cuando te diera negativo el resultado. Y cuando te sintieras bien. Y eso eran 10, 15 días. Era buenísimo. ¿Qué beneficio hay en ir a trabajar con 39 de fiebre y 3 curas encima? Luego la gente se queda seca de un infarto de miocardio con 26 años y nadie piensa, oh, tal vez es que me jodí. Me jodí. Ahora soy enferma. Entonces, vuelvo a esto. ¿Por qué quieren ser sanos? ¿Entendés? ¿Por qué quieren ser sanos? No lo puedo entender. Me cuesta. No lo puedo entender. ¿Y por qué quieren hacer estas cosas disparatadas de la gente sin cabeza, porque esto es no tener cabeza, que cree en el capitalismo? ¿Cómo es ir a trabajar enfermo? Enfermo hay que descansar. Bueno, no hay que soslayar todo, ¿entendés? Por eso no lo voy a citar ahora en cámara lo que hablamos off the record, pero por eso te decía la información que yo tengo. Porque quizás estás soslayando un dato que es la diferencia entre morirte en tu casa y que te encuentren muerto, literal, si tenés una hemorragia interna, es lo que puede pasar, te lo digo porque me ha pasado. Es una de las cosas que te hace Crohn. Y es lo que puede llegar a pasar, y entonces que vos manejes esa información es la diferencia entre llegar a que te atiendan y te salven o morirte en tu casa. Entonces, ¿cómo vas a trabajar enfermo? ¿Cómo vas a decir no es nada? No, tal vez sí sea. Y después entenderías que te quieras jugar la vida por valores más elevados. ¿Entendés? Como, hasta entiendo a los olímpicos compitiendo, porque quedaron, ¿vos viste las Olimpiadas? Mm. ¿Cómo caían? Nunca había pasado. No me digan que no lo quieren ver. No lo quieren ver, nunca había pasado, gente. De hecho, hubo una Olimpiada en plena pandemia, como le gusta decir la gente, que en realidad es en pleno confinamiento, y la gente no caía muerta cuando corría, porque pasaron 4 años de vida normal y recontagio, y ya no tienen ni pulmón ni corazón. Es literal. Entonces caían ahí desplomadas. Mira, puedo entender la gente que se subió al ring a pelear igual con el COVID positivo, pero por ir a trabajar,
Puedo entender a Simone Biles, es como, es la mejor atleta que jamás haya existido, ¿entendés? No puede esperar otra oportunidad, es esta, y bueno, fue esta. Pero por ir a trabajar, bueno, y ahora todas las capas, un trabajo bajo dependencia patronal, que te pagan mierda, que te todo el tiempo te verdura. O sea, ¿qué? Bueno, sí. ¿Y cuál es la diferencia con viajar en ese transporte público? Y ahí vuelvo al púgil. Eso pasó, viajamos mejor. Había que aprovecharlo. Había que hacer una medida de fuerza para no volver a la normalidad. Literal, sindical, gremial. Es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras no concurrir, algo que además es obligatorio, no se trabaja por gusto, es mentira, se trabaja por obligación porque el capitalismo no se puede pagar las cosas si no es con dinero, si no te las tenés que robar. Y no es para todo el mundo, yo no me atrevo. Así que acá estoy, trabajando, monetizando hasta mi existencia. Bueno, entonces, no tendríamos que haber vuelto a la normalidad porque la normalidad hace que los obreros y las obreras concurran a su espacio de encierro a cielo abierto, llamado trabajo asalariado, de una forma indigna. Una forma en la que no debe, hasta todo el mundo lo sabe, ni el ganado debería viajar. Nadie. Y eso pasó. Estuvimos ahí, por un segundo, lo que había que extender es la situación de excepción. Bueno, ahora Milei nos va a hacer trabajar 12 horas por día. Entonces vuelvan a pensar si no convenía morirse en el 2020, no volviendo a la normalidad. Y esta es otra cosa que no quieren hacer. Ni los movimientos. Yo creo que ni siquiera es que no quieren, no pueden. Ya es un estadio superior, no les da la mente. Y a esta altura de los recontagios, cuando vos sos deportista, también lo digo por experiencia, en el momento que se termina la competencia, de hecho en el boxeo peleas con un rincón, no peleas sola. Por eso se llama segundos, y cuando suena la campana es segundos afuera, los segundos es el rincón, porque está el primero y los segundos. Es decir, pelean tres, son tres realmente arriba, aunque sea uno, ¿entendés? Porque hay un rincón. ¿Cuál es la función? No solamente decirte la pelea, lo que tenés que hacer, planificar la estrategia, recordártelo, enjuagarte el bucal, ponerte el hielo, taparte la herida, evitar que corte la hemorragia, hacer que corte la hemorragia, etcétera, etcétera. No solamente eso, cuando se termina la competición, se repasa lo que pasó. Y te enojas, obvio, como competidor te enojas porque te critica, siempre te critica. Porque todo es perfectible, y excepto que haya salido campeón del mundo, luego hay una crítica, siempre. Como lo que podrías haber hecho, lo que se entrenó y no salió, lo que hay que reforzar. No lo quieren hacer. Yo creo que es mejor hacerse cargo de los errores, incluso los errores históricos, barajar y dar de nuevo. Dejar de insistir. No es por ahí. No lo quiere, no quiere, yo creo que ya no pueden. ¿Qué estás pensando? Contame. Estoy pensando que esto que vos siempre también decís sobre lo que precipitaron de venir, la minoría, justamente es algo que no es algo que se decide y ya, es algo que se precipita, que requiere un montón de cambios, transformaciones de praxis y de prácticas que tenemos y que implica dejar de ser un montón de cosas que nos constituyen y que, no, esto del no poder, de que estamos producidos por todo esto. Voy a Y decir algo que va a sí, sonar muy antipático, hasta en tanto tengo una manera de expresarlo que sea menos antipática. Pero vuelvo a lo que dije. Hay una etapa generacional, yo formo parte de esa etapa generacional, donde el placer y por ende la fiesta y por ende los deseos no pudieran ser puestos en entredicho, fueran soberanos. Pese a que, por otro lado, esa misma generación, conceptualmente, pertenece a quienes crearon los aparatos teóricos de lo que vos estabas diciendo. El deseo es producido.
No es necesariamente aquello que incrementa nuestras potencias, aquello que deseamos. Es la formulación spinociana. No deseamos algo porque lo juzgamos bueno. Lo juzgamos bueno porque lo deseamos. El deseo viene primero y es productor, incluso de ese juicio moral. Entonces no habría que pensar si aquello que deseamos conviene, y cuando decimos conviene, no es al individuo. Mm. La hago fácil, es a las orcas. Punto. Es a todas las páginas de animalitos a las cuales le damos like. Es a los hipopótamos y elefantes con los que Nairobi va a alimentar a la población hambriada por la sequía. Tuvo una alumna de La Plata, te mando un beso, no vuelvas más, a la cual eché, acosadora de hecho también, que cree, y me lo dijo, creía, no sé ahora qué cree que soy una loca, eso es lo que debe creer. Soy, es verdad. El cambio climático es una cuestión de piscina y aire acondicionado. ¿Cómo se puede tener la vista tan corta? ¿Cómo se puede ser tan chicata? No, es un problema de los hipopótamos, que probablemente ya a esta altura por eso los van a sacrificar. Hay sequía, por ende, no tienen dónde vivir, con lo cual Nairobi dijo, ¿qué hacemos? ¿Y carnear a los 200 hipopótamos que están ahí? Y dáselo a comer a los pobres. Ya fue, si total se van a morir. Vamos a dárselo de morfar, ¿qué va a hacer? ¿Comprendés? Eso es volver a la normalidad. Eso es, yo no quiero generar culpa. Lamento vivir en un mundo judeocristiano. Quisiera poder tener mejores maneras de expresarlo para hacer mi discurso más seductor, porque yo sé que el sacrificio es opuesto a todo lo que venimos aprendiendo a esta altura. Pero ¿qué parte de Gladys la orca hundiendo barcos no nos queda claro de que, excepto que sea médico, no hay que subirse a un avión? Nunca más. Punto. Y hay que impedir que Taylor Swift se suba para ir al supermercado, como hace. He visto estudiantes mías que podrían dar clase ellas de Foucault y de la teoría de los dispositivos, subirse a un avión en el 2022 con la hambruna de Argentina, ¿entendés? Como que si hay un momento para no jugarse la guita, era en el 2022-2023, porque hay que ser boludo para no darse cuenta que se venía un tsunami de mierda y que los 2 morlacos que tenías no te lo tenías que gastar en gilada. Versalles, papi. Se fue a Versalles. No podés, después de lo que acaba de pasar, irte a Versalles. Andate a Yemen, andate al Kurdistán, andate a Japón, vendé todo y cambiá de cultura. No sé qué hay que hacer, pero los jardines, o sea, ni en mi momento más flasheando a Marna Miller de gira europea, yo fui a eso, ¿entendés? Es como un disparate. Mm. Es ridículo, es el turismo. ¿Qué parte no ven? Que son sudacas y pobres y que se empeñan hasta la joya de la abuela para hacer esa boludez. Eso es lo que hacen los turistas. El turista desde el manual. A mí me parece increíble ese nivel de disociación. Como estamos viendo, ya estábamos en la Tercera Guerra. Que no digan que hay Tercera Guerra no quiere decir que no haya Tercera Guerra, porque la Tercera Guerra empezó cuando Ucrania le aceptó el convite a la OTAN, que es lo que vos decís. No se puede mirar lo que está pasando en el mundo sin ver un poquitito más allá. No vamos a entender lo que pasa acá si no vemos un poquitito más allá. No unen la línea de puntos. Si le planteás, como esto que te digo, te bajás, se perdió, te hacen un examen, no para evaluarte, sino para que mejores, la gente se enoja, te dice yuta. No, no, yuta es al que le aceptaron todo el kirchnerismo de que había que educarlos, ponerles un uniforme multicolor y que eso iba a mejorar a las fuerzas. También son los inventores, son los mismos creadores de lo femenino en la política en los años 90, recordémoslo. Fueron ellas las que dijeron que lo femenino era una fuerza sanadora. Y bueno,
Bien, en vez de cambiar la política que se ha reducido más que nunca, se ve reducida al voto, que a esta altura ya es elegir no, como decía antes, y hacíamos todos el chiste de panqueque, eh, crepe o bafle, o magdalena, muffin o cupcake. Es incendio o inundación, es tsunami o sequía. Entonces ya es peor el elegilismo, lo cual se redujo la participación política. No había que volver, se volvió. Corrijámoslo. Esa es la propuesta. Dejemos de decir que no hicimos mal, volvámoslo a hacer. Estaba bueno que era cuando éramos 15 en el colectivo, estaba bueno. Y cuando estaba obligado a llegar a horario, estaba bueno para el chofer también. El chofer estaba menos agresivo, ahora está más alienado. Y encima hay más hambre. Entonces la gente se sube, te chorea y alguien muere por el camino. Todo un desastre. Y acá en La Plata muchísima gente tiene que ir hasta la ciudad de Buenos Aires, que queda cerca, a trabajar y está por mes calculado, son 100 lucas por mes. Debe ser más ahora. Digo, todo eso también es como... Así es. No, también la ridiculez de todavía trasladarse a trabajar, no debería existir más para muchísima gente. No. Y todo, yo voy a seguir pensando que militar contra ciertas modalidades remotas es no comprender la tecnología de la cultura donde te toca existir. No me parece que lo remoto sea nocivo per se. Se equivocan. No conocen gente disca, no conocen gente neurodivergente, no conocen gente, a mucha gente, o por ejemplo, la posibilidad de que cierto, porque hay que ir a hacer trámites presenciales. Es el 2024. ¿Vos viste los robots que maneja China? Y en Argentina hay que hacer una cola. Es el mundo del Internet. ¿Por qué no? A ver, ejemplo. ¿Y si el internet era gratis y libre? Eso se lo digo a la gente que mira este canal. Pago 50 lucas con todo, con el celular y la gilada, y aumentando. Hagan aportes. Bueno, está buenísimo. Eso se podía lograr. Porque como era obligatorio trabajar en casa y era remoto, ahí, nuevamente, medida de fuerza. No te puedo trabajar porque yo no tengo internet en mi casa. Si querés que te trabaje, poneme internet. Listo. Y ahí liberábamos las claves. Y todos teníamos internet. Mira qué bien. O obligábamos al gobierno de aquel entonces, que parece que era bueno, y por eso luego pasó lo que pasó, porque era bueno. Eh, Increíble que crean esto, es como el pensamiento mágico más exacerbado, y lo obligábamos con la medida de fuerza a que la internet fuera libre, porque estricto sensu pay, no hay motivo por el cual el acceso a internet esté restringido. Es literal, no hay ningún motivo. Podría ser ubicuo, es satelital, que esté en todos lados. Y en vez de tener la conexión individual, conexiones comunitarias con replicadores por casas. Y ya está. ¿Por qué no? Y que lo garantice el gobierno. Esto te va a sonar increíble, pero como yo empiezo a ser muy mayor, me acuerdo cómo eran las cosas antes. Y me acuerdo que hubo un momento, me acuerdo, eh, que no te cortaban el agua si no la pagabas, no te podían cortar los servicios, era ilegal. Ya no. Mm. Bueno, hay ciertas cuestiones que se podrían haber pensado, que se pensaron y se implementaron y no continuaron, que se pensaron y no se implementaron, que no eran tan malas. Por el contrario. Y hay otras que tienen que ver, vuelvo a insistir, no son simpáticas, sobre todo por cómo están formuladas, no dudo que no, las generaciones mejores, futuras lo harán mejor, que tienen que ver con esto que te estoy diciendo, que me parece que es hora, si vamos a creer en esa frase que en algún momento Preciado dijo en Texto Yonki de hay que desconfiar del deseo, bueno, entonces hay que desconfiar del deseo, de todos los deseos.
Del deseo de agarrarse a lo que se llama normalidad sin saber muy bien qué es, también, por ejemplo. Del deseo de, y diferentes tipos de deseo, ¿no? Que poquito a poco yo comprendo que es antipático porque vivimos en un mundo que todo el tiempo dice que los gustos hay que dárselos en vida, porque para eso te ganaste la platita, y que si no, ¿para qué trabajás? Cuando en realidad trabajamos para pagar la vida y para pagar el anonimato, porque si no tendríamos que robar, porque no hay manera de vivir, sino, literal, no hay dónde, no hay cómo. Entonces, eh, empezar a desconfiar verdaderamente, lo digo en epicúreo, eh, de aquellos deseos que ni son naturales ni son necesarios, porque nos tocó existir en este periodo histórico. Yo lamento, toca lo que toca. Voy a dar un ejemplo. Probablemente alguien como vos y como yo, en los años 70, en California, hubiéramos sido hippies. Pero no vivimos en California en los años 70. Entonces, si nos vamos a la ruta de hacer dedo con estas trenzas y esa colita en el 2024 y una remera batik, vamos a parecer unas zanjas estripadas. Eso es lo que va a pasar. Entonces, si tenemos que cruzar un paso de frontera, vamos a disfrazarnos. Que sea un disfraz. Es lo que nos tocó. Es como, hoy existe el preservativo. Nunca pensé. Yo me hice adulta en los 90. En los 90 coger sin forro era un disparate. Era de reventada. De que ya estabas completamente descodificada en remega una. Posta. ¿Te podrás imaginar por qué? Porque la gente se moría. Porque tenías un conocido, una conocida, un amigo, una amiga que se murió. De sida, feo. ¿Me entendés? Perdiendo peso, todo el horror, perdiendo pelo. Entonces era muy duro. Bueno, ¿cómo puede ser que haya en Argentina epidemia de sífilis? ¿Y cómo puede ser que se trate a la sífilis como si fuera gilada? ¿Qué se creen? ¿Que van a ser todos Nietzsche? Claro, creen que todos van a ser una obra como Nietzsche. No solo van a, pelotudas, van a tener secuelas cognitivas. O sea, no, van a tener lo mismo con las cefaleas de Nietzsche sin su brillo. Así que, Claro. bueno, no lo puedo, ¿entendés? Como me cuesta verlo. Eh, yo comprendo que formé parte y formo parte de lo que podría leerse como un movimiento donde estas cosas no se ponían en el tapete porque había que defender la cultura Verbacker, porque la cultura Verbacker no se asimiló. Pero justamente por eso, porque la cultura Verbacker de los 90 primero se autoextinguió. No eran los gays de Chueca, post y prep. ¿Entendés? Era otra cosa. Y segundo, porque ya estamos asimiladas y cooptadas. Entonces, bueno, hay que repensarlo. No se puede no repensar. Sí, que para sobrevivir es necesario pensar y para pensar es necesario angustiarse también, porque ver la realidad o entender las condiciones en las que estamos viviendo no queda otra, o sea, una y otra vez. La otra también es muy mala y produce muchísimos menos efectos benéficos Claro. que desconfigurarse tanto y disociarse tanto, donde no unas la línea de puntos que conecta volver a viajar con lo que va a pasar en Namibia. Que probablemente, como te digo, o sea, no está la noticia entera, porque también la información siempre es una basura, que probablemente esos animales ya estén muertos por la sequía, porque eso es lo que disparó la hambruna. Entonces, bueno, las dos son horribles, todas, todo, la solución también, todo es un espanto. Bueno, eso es volver a la normalidad. Claro, pero para eso habría que conseguir afectarse
con algo que la gente cree que es totalmente ajeno. No es ajeno. No, no es que le pasa ahí porque es África y en África siempre hay corrupción, o si te leíste una línea de coloniales porque están oprimidos, todo eso es así y además pasa esto. No hay manera. Es una catástrofe. Pensar en medidas de supervivencia, mitigamiento, forma parte de la futuridad que luego invocan en sus enunciados. No es mi propuesta, ¿eh? Mi propuesta es que esto se termine ya, que esta farsa se termine ya. Si no, valemos dos soretes, mal cagado. No somos ni el pobre hipopótamo. Terminemos con esta farsa llamada la humanidad, que somos los pelotudos occidentales o occidentalizados, o la gente que quiere cosas occidentales como un Estado, y chao, que este planeta sea un pedazo de roca y a lo sumo que haya, como lo peor, los mandriles, que son gente un poco problemática socialmente. Y finito. Pero como eso no lo puedo decir porque es súper cancelador del diálogo, insisto, los que están hablando siempre de la futuridad, la futuridad, la futuridad y proyectando, 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 es la gente que debería estar pensando, haciendo el cálculo, incluso haciendo el cálculo estratégico como posta. Si realmente se van a creer que están en el apocalipsis, si realmente se creen las palabras cuando las usan, sepan que lo que necesitan no es un recital y bailar un poco. Necesitan armas, necesitan paneles solares, necesitan agua, necesitan un terreno, necesitan saber manejar, necesitan combustible y necesitan un par de amigos, amigas, amigues o lo que se le parezca. Y un par de perros. Posta. O pensemos en Palestina, porque esa gente sigue viva contra todo pronóstico. Yo no podría ni una gota de lo que pueden. Bueno, eso es sobrevivir. Y eso está pasando. Entonces, ¿qué nos hace creer que no nos va a pasar? ¿Qué? No lo puedo. Es como, ¿qué creen? Que si no dicen fuerte Israel no va a entrar el cuco. 11 provincias le cedieron la gestión del agua a Mecorot. ¿Qué creen? ¿Que las invasiones son como las invasiones inglesas, que se bajan los ingleses en un barco en el Río de la Plata y que la gente tira aceite hirviendo por los balcones, que igual son los balcones de un primer piso, no se van a creer que lo tiraban de un quinto? ¿Cuántos pisos podía tener una casa del siglo XIX? Como el Cabildo, así eran. Eh, Nada. ¿Tiene sentido o no hace sentido? No, sí, creo que, o sea, hay una línea de puntos que vos estás trazando que es lo que seguramente muchas personas se den cuenta con el tiempo, Sí, pero obviamente siempre tarde. sí. Y esto que vos decís de ser Cassandra, esto de poder decir, o sea, o ver lo que, lo que viene, pero no ser escuchada, siempre me pareció interesante, porque es algo que, bueno, por lo menos estudiar con vos es acercarse a esto, a, a un futuro que es presente, que no es como en todas las cosas que estamos describiendo, por lo menos en este video, eh, está sucediendo Te voy a dar más ejemplos para que la gente me entienda. Tengo mucha necesidad hoy de que se me entienda claramente. Cuando se, por un lado tenemos a alguien como Class 3, que mucha gente cita, que mucha gente gusta, que mucha gente endiosa, que a mí me gusta mucho, que yo he enseñado, que mucha gente retoma, gente muy diversa dentro de la antropología y del pensamiento, etcétera, etcétera, que nos va a decir cosas como que en el corazón del humanismo habita la lógica del etnocidio, y que el etnocidio es la lógica civilizatoria, por ende, occidentalocentrada, europeizante, civilizatoria. Por eso aquello de quien divide en hombre-mujer, eh, heterosexual, homosexual, por supuesto, divide en civilización y barbarie. Esta es la metafísica occidental de Platón para acá. Bien, tenemos a Class 3 diciendo esto. Obviamente, al proyecto civilizatorio argentino, ¿quién lo construyó? Sarmiento. Sarmiento, que es un mata indio, como Roca, porque eso es lo incivilizado, el malón.
y el proyecto era civilizatorio. Entonces, si eso lo entendemos, y yo creo que lo entendemos, porque nadie dice ya que eso no ocurrió. Bueno, habrá quien, pero nadie le reza a Sarmiento como cuando yo era chica y la maestra se podía llegar a parar delante de clase y decir que si no hubiera sido por Cristóbal Colón, esto me lo dijo a mí mi maestra de primaria, eh, estaríamos corriendo con una pluma en la cabeza, así que le tenemos que agradecer a Cristóbal Colón. Lo cual no cierra por ningún lado, porque además no funcionó así tampoco, ¿no? Como yo no No soy hubiera querido andar con plumas en la cabeza. no, no somos herederas, no, no es que si no, no somos indios, somos Claro. colonos. Yo lo lamento. Se llama así en el siglo XXI lo que somos. Perdón. Y hubiera estado buenísimo que no pasara, pero pasó. Bueno, en fin, vuelvo entonces. Si la parte de que el proyecto civilizatorio es un proyecto etnocida y todo eso, luego, ¿por qué? Cuando se dice educación pública, no se pone en entredicho ese proyecto que viene con los dispositivos que el Estado llama educación. ¿Comprendes? No es Mm. verdad que todo el mundo tiene acceso a la universidad, por gratuita que sea. Eso lo tenemos que decir, es como lo de los colonos. Lo tenemos que decir quienes accedimos. Vos sabés que no accede todo el mundo. Mm. Trabaje o no trabaje, no importa, porque para acceder hay que rendir un examen o un ingreso o hacer un CBC o una mierda, que es un filtro. Es el primer filtro, es un filtro de clase. Nadie lo va a decir. Por ejemplo, y que luego el sistema evaluatorio es una cagada enorme. Todo, en todas las facultades. Le hace mal a la gente. Es un horror organizar el mundo así. ¿Entendés? Es un horror medir lo que puede un estudiante con una nota y toda la subjetividad que hay en esa jerarquización y esa manera de imponer el conocimiento, porque es una imposición con todo lo que viene detrás. ¿Nadie lo va a decir? No. A eso me refiero cuando no irrumpe nada, ¿comprendés? Es pedagogía queer. Tengo una idea mejor, porque ya se hizo. Y tiene que ver con, muchas veces con conservar una cultura propia. Los vascos, el pueblo vasco, tenía sus propias escuelas, obvio, ¿qué iba a tener? Es un pueblo ocupado y estaba prohibido el euskera, y bueno, hicieron sus propias escuelas clandestinas dentro de sus casas. Por eso conservaron el euskera. Se lo enseñaron a todos sus hijos, a toda su descendencia, clandestinamente. Y las maneras de enseñar y de ver el mundo propias que no eran españolas, que es lo que imponía la escuela. Es buenísimo. No, vuelta a la normalidad, a la escuela. Si es una mierda la escuela, ¿nadie lo va a decir? No. Bueno, fue la gran arma para volver a la normalidad. Abrir las escuelas, la educación, acá en Argentina, por lo ¿Y la menos. educación para qué? Para el futuro. ¿Y el Mm. futuro para qué? Para tener éxito. ¿Y qué es el éxito? ¿Ser quién? ¿Qué cosa? Porque, no sé, ¿por qué no pensar un mundo donde el éxito sea la colaboración mutua? Yo te repito, no estoy tan romántica idealista. Por el contrario, me convertí en Ciorán con Concha. Posta, estoy completamente desilusionada y soy un fracaso pedagógico y todas mis artes sirven para nada. Porque sería una mentira si te dijera, no enseñaría lo que enseño, obviamente enseñaría Rita Segato, tendría muchísimos más estudiantes y yo me aburriría un montón. Entonces, ahora, ¿viste cuando Bartes dice,
en La muerte del autor que la obra sacrifica al autor para ganar la inmortalidad y luego le abre la multiplicidad de sentidos a la lectura. No existiría la reapropiación de la injuria, que habla de un proceso de apropiación de un texto, cómo te apropias, como la reapropiación de la injuria. Entonces, ¿quién es el verdadero dueño del texto? No quien lo escribió, sino quien lo incorpora, porque finalmente el texto se termina de construir en la instancia de la percepción. Muy queer Barthes, explicado de esta manera para 1968. Entonces el texto es el que hizo cuerpo. Bueno, no hicimos cuerpo nada. Es como todo fue al pedo. Todo lo que estudiamos, todo lo que leímos, al pedo total, total. Desde mis cursos de cómo atacar las realidades y Black Mirror en adelante, desde la ética amatoria para adelante, al dope, todo. Bueno, bien, entonces no es lo que yo creo. Pero digo, la gente que se abanica con la idea de hay futuro, yo no creo que haya futuro, no creo desde el 77, ¿entendés? Desde recién nacida, no creo, los punks me convencieron, pero la gente que cree y hace cosas que tienen que ver con la futuridad, yo no hago cosas que tengan que ver con la futuridad, eh, ¿por qué luego no piensa en políticas de la colaboración? Y acá viene, para colaborar, para que haya apoyo mutuo, se hace no desde el eslabón mayor, la variable mayor de la cadena. No tiene lógica hacerlo de esa manera. Y doy un ejemplo. La manada de lobos, por eso te digo, desde la ética para acá, toda la basura. No sirvió para nada. Todo, todo, todo. Fracaso total. Fracaso luego soy. Bien. Eh, la manada de lobos pone adelante a los mayores y a los enfermos de la manada. ¿Por qué lo hace? Bueno, una explicación posible es que lo haga porque se enfrentarían los primeros a cualquier amenaza, una práctica eugenésica, si querés. Los pone adelante porque son los más dispensables, son los mayores, por ende, si aparece un oso con hambre, que obviamente un oso con hambre no reconoce ni otro oso, se va a comer lo que sea, si es necesario un elefante, el mayor cazador sobre la faz de este planeta, se come un viejo. Esa es una lectura, pero hay otra, que es marca el ritmo. El ritmo no es el del joven, es el del inválido, es el del enfermo, es el del más frágil. Porque si no, se armaría un desbarajuste. Quedaría detrás el más viejo, obviamente sería comido, y eventualmente no habría punta para lo que tenga que pasar, que es que se entretenga con uno, mientras salen los alfa de atrás, que van a la retaguardia, de hecho hay uno retirado, parece que anda como anormal, a contraatacar. Por eso cazan en manada, tienen una organización de grupo. Bueno, eso es precipitar un devenir frágil. Y es Margaret Mead diciendo dónde empieza la civilización, en el famoso fémur roto. La civilización empieza con el fémur roto y soldado. ¿Te acordás? Esa anécdota, a Margaret Mead le preguntan a la antropóloga cuándo comienza la civilización, y ella dice que la antropología encontró un fémur prehistórico soldado. Se rompió y se soldó. Y que esto habla de alguien cuidó a esa persona hasta que se pudiera curar la pierna. Y eso supone detenerse, porque son cazadores recolectores, son nómadas. Entonces supone detenerse y supone organizarse para ese detenerse, porque no es lo mismo consumir en movimiento que consumir parado. Esto lo agregué yo, no lo dice Mead, pero me lo enseñó Clase 3. Y también supuso cazar por alguien, alimentar a alguien, cuidarlo, no dejarlo tirado. Ahí empieza. Tienes razón. Bueno,
Le recordamos a la gente, el 7 vayan a buscar un librito al Galpón de Tolosa, que va a estar Faye, con Miss Queen Lul. Y yo me tengo que ir a darle de comer a esos perros antes de que me hagan un piquete. Pero si te quedó alguna otra cosita, antes de No, yo también tengo que ir a alimentar a los perritos, gatos, gatos. gatitos. Sí, los gatos tienen canilla libre. Bueno, Pei, muchas gracias. Y acá abajo dejamos la información de cómo contactar a Pei si lo quieren seguir en Instagram de los libros y del Galpón de Tolosa. Esperá que freno esto, cruzá los